La de Herman Melville fue la típica vida aventurera con la que muchas personas se la pasan la vida soñando. Claro, desde la comodidad de su sofá. ¿Quién no ha deseado alguna vez navegar por los mares del sur, dejando que pasen los días entre playas paradisíacas, atolones perdidos y tribus todavía desconocidas? Claro que una cosa es imaginárselo y otra muy distinta lanzarse a esa aventura, ¿no? Pues Melvin lo hizo. Y le pasó de todo. Y de todo tomó buena nota para después reflejarlo en sus novelas. Una manera realmente trabajosa de encontrar este material literario. Hoy aquí en Crónicas Lunares hablaremos de su obra cumbre, Moby Dick. Yo soy Irving Sun y pues ya sin tanto rollo, comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Herman Melville nació en Nueva York en el año de 1819, en una familia que había conocido tiempos mejores, pues su abuelo paterno fue uno de los participantes en el famoso motín del té que dio inicio a la Guerra de Independencia Americana. Pero las dificultades económicas le persiguieron siempre, y a los 13 años, la muerte de su padre le obligó a ponerse a trabajar en lo que hubiera, ¿no? En lo que surgiera. Tenía una vena de independencia y unas ganas tremendas de ver el mundo, así que en 1837 embarcó rumbo a Liverpool como mozo de cabina. Después hizo un poco de todo. Trabajó como profesor. Viajó durante 18 meses por los mares del sur como arponero del ballenero Acushnet, experiencia que después inspiró su obra maestra Moby Dick, de la cual haremos presente hoy, pero desertó al llegar a las Islas Marquesas y vivió un mes entre caníbales. Embarcó en otro ballenero, lo metieron en la cárcel en Tahití. Trabajó como agricultor también, se marchó a Hawái, se enroló en la Marina estadounidense, y entre tantas cosas que se sabe que hizo. Pero a los 25 años, Melville había vivido mucho más que toda su vida, y pensó que ya era una buena hora de cambiar. Y en 1844 dejó de navegar y decidió dedicarse a escribir sobre sus experiencias. El éxito fue inmediato, pues sus novelas Tripe, hecha en el año de 1846, y Homo en el 47, Mardi en el 49, Red Run en el 49 también, y La Guerrera Blanca, hecha en el 50, le convirtieron en un autor muy conocido, pero la mala suerte económica siempre le perseguía. En 1847, un incendio le dejó en la ruina y tuvo que volver a trabajar, esta vez como aduanero en Nueva York, y ya en 1850, casado, se convirtió en agricultor y en 1851 publicó Moby Dick. Curiosamente, esta novela no le gustó a las personas y tampoco la que fue la siguiente, Pierre y las ambigüedades, que se hizo despuesito, en 1852. Pero de repente parecía que la fuente de su éxito se había secado. Melville siguió interactuando, pero tardaría 40 años en volver a triunfar. Lo hizo ya anciano, en 1891, con su novela Biddy Bird, El marinero, y como si se hubiera quedado agotado tras tantos años de esfuerzo, falleció ese mismo año. Vamos a hacer nuestra primera pausa después de esta pequeña biografía de la cual hablamos de este personaje tan singular, tan pasado por tantas cosas,
Y pues esta pausa es para que nos dejen ustedes sus mensajes, para que se comuniquen con nosotros, para que nos recomienden sus libros, sus modificaciones que se pudiesen hacer aquí también en el programa, esas equivocaciones que nosotros llegamos a tener y que ustedes con mucho gusto también nos las han marcado. Y pues nada, nos pueden encontrar como Crónica Lunares de Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube. Nos pueden descargar en Evox, en Anchor, en Speaker, en Google Podcasts, en Apple Podcasts, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, en SoundCloud, en Patreon, en Speaker y en muy recientemente iHeartRadio. Vamos a hacer nuestra pausa y nos metemos de lleno ya con nuestra obra, con nuestros argumentos y también con sus personajes. Vamos a la pausa y regresamos. Si lo vemos bien, Moby Dick es la historia de una obsesión, la del capitán Ahab, que siente por Moby Dick, la ballena blanca que tiempo atrás le había arrancado una pierna. El peso de esta narración, en primera persona, recae sobre Ismael, un joven que se embarca como marinero para ver el mundo y que se convierte en el único superviviente del ballenero Pequot. Cuando Ismael se enrola, nada le hace sospechar que el viaje no será una expedición de pesca normal. Al principio las cosas pintan bien, pero ya es amigo de Kerskek, un arponero caníbal de cabeza tatuada que es hijo de un rey de una isla del Pacífico, y en el barco encuentra un ambiente de camaradería. Conoce a los oficiales Starbuck, Struve y Flash, los tres que son buenas personas, y también al resto de la tripulación, un grupo de lo más variopinto, como se vería. Al que más tarda en conocer es al capitán Ahab, al que los viejos marinos llaman el Trueno, un hombre solitario y reconcentrado, del que de pronto descubrirá que está ciego de rencor contra la ballena que lo dejó cojo, llamada Moby Dick. Uno de estos días, después de zarpar, el capitán le informa del verdadero objetivo del viaje: cazar a Moby Dick. Se desatan algunas protestas, pues los hombres dicen que ellos están para ganarse el pan y no para jugar a los Vengadores. Y claro, no les falta razón, pero Ahab no admite discusiones y hace jurar a toda la tripulación que no descansará hasta cazar a Moby Dick. Así que, en un ambiente cada vez más enrarecido, se dirigen hacia los mares de Japón. Y a medida que se acercan a su destino, el viejo Ahab se vuelve más paranoico. Solo le interesa la ballena blanca. Ni se preocupa por pescar, ni se digna ayudar a otro ballenero que le pida ayuda para localizar una de sus barcas que se ha perdido con parte de toda su tripulación. Ahab, a medida que ve cerca su venganza, se deja atrapar más y más por esta entremada obsesión, y finalmente, tras muchas peripecias, encuentra la ballena. La tripulación traga saliva, pues todos habían oído 1000 historias sobre este terrible animal, pero al momento lanzan una ballenera al agua y salen en su persecución. Se produce el choque y el desastre. Mueren varios hombres y Ahab, fuera de sí, arponea a la ballena y la alcanza. Herida, Moby Dick se lanza contra Pequot y lo quiebra. Después, agonizante, se hunde en las profundidades arrastrando consigo al capitán Ahab, cuyo pie se enreda en el cabo del arpón clavado en la ballena. Y pues ya, en esto, solo Ismael consigue salvarse, utilizando un ataúd como improvisada balsa salvavidas. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación porque quiero mandarles un abrazo, o bueno, muchos abrazos realmente, por eso hasta lo puse en plural. Pues quiero mandar muchos abrazos a la gente de Trinidad y Tobago, allá en Changuanas, gente que nos escucha en esas islas paradisíacas, una de esas islas paradisíacas, preciosísimos lugares.
Un abrazo a todas esas personitas y pues vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. Curiosamente, Herman Melville alcanzó renombre con sus primeras obras, que eran básicamente novelas de aventuras en las que narraba sus propias experiencias en los mares del sur o en el ejército. Y sin embargo, las que hoy al día son consideradas sus mejores obras, desde luego Moby Dick, pero también el libro de cuentos de Piazza, en la que se incluyen algunos de sus mejores relatos, así como Bartleby, El Escribiente o Benito Centeno, fueron acogidas con notable frialdad. No tuvieron mucho éxito. En su momento, claro. La diferente reacción tiende a su razón de ser, y las primeras obras son pintorescas y entretenidas, pero no profundizan excesivamente en la psicología de los personajes. Las de su segunda etapa, especialmente Moby Dick, no son solo relatos de aventuras más o menos exóticas, sino que pretenden una mayor penetración psicológica. Buscan experimentar formalmente con la historia y exploran temas filosóficos e incluso metafísicos. En el caso de Moby Dick, el cambio de registro es el que convierte una simple historia de aventuras en una obra maestra de la literatura. Más allá de las peripecias de la caza, Moby Dick es ¿cómo decirlo? Una alegoría de las fuerzas obscuras que cercan al hombre, aquí representadas por la ballena y también, en cierta forma, por el obsesionado capitán Ahab, un personaje ambivalente, a la vez héroe y antihéroe, y una metáfora de la condición humana obsesionada por la comprensión del mundo, por la naturaleza del bien y del mal, por la aparente contradicción entre la racionalidad e irracionalidad. Y pues Moby Dick es un drama en toda regla. Una novela, como conocemos aquí en México, o como en otros países los conocen como culebrones. Una historia que, más allá de los hechos concretos, habla de la soledad del hombre, del miedo, de la fragilidad de la vida, y los protagonistas representan a la humanidad entera, embarcada en un viaje de destino incierto y atrapada por la locura. Una humanidad que, como el capitán Ahab, tiene en sí misma a su peor enemigo, una visión tenebrosa e inquietante del ser humano que la crítica del momento consideró fallida, extravagante, en exceso ampulosa, pero que el tiempo y con la ayuda de Hollywood, todo, hay que decirlo, bien claro, ha situado en su lugar como una verdadera obra maestra. Es además una de las primeras novelas que exploran en profundidad cuestiones psicológicas. Vamos a hacer nuestra siguiente pausa aquí en el programa porque, como en el bloque anterior les mandé un abrazo a la gente de Trinidad y Tobago, ahorita quiero mandarles un abrazo allá a Tailandia, en la región de la capital, en Bangkok, y también en Bangladesh, países que están muy paralelos. Y pues nada, vamos a nuestra pausa y regresamos. El éxito de las primeras obras de Herman Melville fue tan grande como profundo el fracaso de las siguientes. Tanto que, tras su muerte, se había convertido en un escritor casi olvidado para el gran público que seguía en este tipo de historias. El New York Times ni siquiera conocía bien su nombre. En el obituario que le dedicó se refería a él como Henry Melville.
¿Sabían ustedes que Moby Dick estaba dedicada a Natalie Hartwell? También escritor, buen amigo y ocasional vecino de Herman Melville. Hombre aficionado a las historias siniestras. Tanto es así que Melville le consideraba el ser humano que mejor conocía las supuraciones de la decrepitud y de la inescrutable malevolencia del universo. De ahí que le dedicara su obra maestra. La ballena blanca, con su maldad desprovista de sentido, tenía mucho que ver con Hartwell. Moby Dick, como muchos de ustedes lunares que ya saben, está basada en sucesos reales. Se inspira en el ataque sufrido en el Pacífico Sur por un ballenero de Nat Crook, el Excess, cuyo capitán era George Pollard, por parte de un chacalote de gran tamaño que embistió 2 veces al buque y que también lo mandó a pique. Recordemos que la tripulación en ese entonces se puso a salvo a bordo de las lanchas arponeras, pero se hallaban a más de 2000 millas náuticas de la costa. Arribaron a un islote del archipiélago de Tritcairn, donde sobrevivieron gracias a la existencia de un manantial de agua dulce y de la pesca y también de la caza de aves marinas. Cuando la situación se hizo insoportable, se hicieron de nuevo a la mar a bordo de estas lanchas y pronto la desnutrición y las penalidades comenzaron a diezmar a los hombres. Los cadáveres eran en principio lanzados al mar, pero cuando la situación se hizo verdaderamente dramática, comenzaron los episodios de canibalismo, que llegaron al paroxismo cuando se echaron a suerte para saber quién de ellos habría de ser sacrificado para alimentar a los restantes. El ganador del macabro sorteo fue el joven Howard Coffin, asesinado de un disparo. Fueron rescatados 98 días después del naufragio. Tan solo sobrevivieron 8 marinos de una tripulación de 21 hombres. La epopeya del mar ha dado a la literatura un tema fascinante que ha sido objeto de numerosos relatos a lo largo de nuestra historia, la historia humana. Desde la Odisea en adelante. El autor más destacado, aparte de Melville, es sin duda Joseph Conrad, que como veremos será el que hablemos dentro de 15 días. La próxima semana tenemos a Robert Louis Stevenson y ya dentro de 15 días tenemos programado a Joseph Conrad, que fue marinero antes de ser escritor y tomó sus propias experiencias como materia prima para su obra de ficción. Pero Conrad, como para el resto de los novelistas de tema marinero, el barco o el océano es tan solo el escenario en el que situó a su verdadero protagonista, el hombre, con sus sentimientos y sus pasiones, su valor y su cobardía, sus dudas y sus anhelos. Un subgénero destacable de la narrativa del género marino es el de naufragios, que se caracterizan por llevar a sus protagonistas a situaciones límites y dramáticas como las que comentamos un poquito antes, al naufragio del ballenero Excess. Un notable antecedente del subgénero es el libro de memorias del conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Con su libro Sufragios y Comentarios, publicado en 1542, pero su modelo más celebrado es el famoso Robinson Crusoe de Daniel Defoe, del cual ya hicimos referencia hace un par de semanas, que es tan imitado posteriormente por Jonathan David Witts en su libro Los Robinson Suizos, o La Isla Misteriosa, que también es una emulación de Daniel Defoe de Robinson Crusoe, pero de Julio Verne, en los que
el ser humano se ve enfrentado a sus propios límites y condenado a sobrevivir mediante el ingenio. Hay un cuadro admirable de Theodor Guttikaut, publicado La balsa de la Medusa, cuyo tema está basado en un hecho real, el naufragio de la fragata francesa Méduse, cuyos supervivientes se salvaron a bordo de una precaria balsa tras soportar un calvario de hambre. También soportando la deshidratación, el canibalismo y la locura. Vamos a sugerir la lectura de algunos clásicos de la literatura de viajes submarinos. ¿Les parece? Ya para terminar nuestro programa. Podemos leer El diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo. ¿De quién? Ya lo saben ustedes. Charles Darwin, creador de la teoría de la evolución. Y también podemos leer El viaje hacia el Polo Sur y alrededor del mundo del capitán James Cook. Con esto quiero terminar nuestro programa, con esto quiero mandarles un abrazo, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que a continuación tenemos nuestra parte de Pedro Páramo, o ya si ustedes quieren escucharlo de forma individual, también lo pueden descargar más adelante en unas cuantas horas, que se programa de una forma automática. Pedro Páramo, vamos en nuestra sección número 57, porque lo hemos fraccionado, como cada 8 días les digo, para los que todavía no se han dado cuenta que tenemos todas estas secciones de Pedro Páramo fraccionadas, claro, individual y también en la sección de Lunay Daes, con la recomendación del libro que tenemos aquí. Y pues nada, los espero la próxima semana con La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson, como les decía, o si quieren, en 15 días el libro de las tierras vírgenes de Rudyard Kipling, y ahora sí, El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Pensé que en 15 días leeríamos hablaríamos sobre Joseph Conrad, pero no, vamos en 15 días a hablar de Rudyard Kipling. Y pues nada, vamos a terminar nuestro programa aquí. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y pues muchísimas gracias. Un abrazo nuevamente a la gente de Bangkok, de Bangladesh y de Trinidad y Tobago. Y pues esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun. Nuevamente, ¿cuántas veces digo que soy Irving Sun? Ustedes ya saben, esto es Crónica Lunares, que es lo importante. Y pues muchísimas gracias por estar. Esa noche volvieron a suceder los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio ha muerto, señora. Qué largo era aquel hombre, qué alto, y su voz era dura, seca como la tierra más seca, y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después, como si entre ella y él se interpusiera la lluvia. ¿Qué había dicho? ¿Florencio? ¿De cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? Oh, ¿por qué no lloré? ¿Por qué me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras. Eso te pedí, pero tú te ocupas nada más de las almas, y de lo que yo quiero de él es su cuerpo, desnudo y caliente de amor, hirviendo de deseos, estrujando el temblor de mis senos y de mis brazos, mi cuerpo transparente suspendido del suyo, mi cuerpo liviano, sostenido y suelto en su fuerza. ¿Qué haré ahora con mis labios sin su boca para llenarlos? ¿Qué haré con mis adoloridos labios? Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta de pie junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que ya duraba mucho. El aceite de la lámpara chisporreteaba y la llama hacía cada vez más débil su parpadeo. Pronto se apagaría. Si al menos fuera dolor lo que sintiera ella, y no esos sueños sin sosiego, esos interminables y agotadores sueños,
él podría buscarle algún consuelo. Así pensaba Pedro Páramo. Fija la vista en Susana San Juan, siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué sucedería si ella también se apagara cuando se apagara la llama de aquella débil luz con que él la veía? Después salió cerrando la puerta sin hacer ruido. Afuera, el limpio aire de la noche despegó de Pedro Páramo la imagen de Susana San Juan. Ella despertó un poco antes del amanecer, sudorosa. Tiró al suelo las pesadas cobijas y se deshizo hasta del calor de las sábanas. Entonces su cuerpo se quedó desnudo, refrescado por el viento de la madrugada. Suspiró y luego volvió a quedarse dormida. Así fue como la encontró horas después el padre Rentería, desnuda y dormida.